Buenos días, mi nombre es Fátima Magali Salas Velázquez, soy del equipo 10 de la materia de Morfología de Plantas Vasculares, presentando nuestro PIA 1, el cual se denomina Adaptación de la flora endémica mexicana en el ecosistema desértico para su supervivencia. Mi equipo está conformado por Mi nombre es Ali Jesús García Bonilla y yo les voy a hablar del tema de cierre estomático por estrés hídrico y de la adaptación de las semillas ante la aridez. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Eduardo Covarrubias Treviño y les hablaré de las adaptaciones ecológicas y morfológicas de las plantas acuáticas desérticas, que son las que viven en oasis, y de adaptaciones de plantas parásitas. México es reconocido principalmente por su amplia variedad de especies endémicas, ya que es un país con una extensión territorial digna de biodiversidad en su flora. En este caso, si nos enfocamos hacia el territorio desértico del que se tratará nuestro PIA, podemos apreciar que la vegetación más característica está formada por matorrales, pastizales y muchas cactáceas, entre otras plantas que se mencionan más adelante. También se abordan los desiertos, en las cuales 3.476 especies, únicamente 77 taxones son endémicos de cada desierto de México. Así que vamos a continuar conociendo un poco más sobre este ecosistema. Bueno, vamos a empezar con una vista general del ecosistema abordado. Aunque no lo parezcan, los desiertos no son solo ambientes con climas áridos y secos. Algunos son tan fríos que su suelo permanece congelado en hielo. Para esto, su flora desarrolla adaptaciones que las haga capaces de sobrevivir a estos ecosistemas extremos. Estas tierras áridas y secas reciben menos de 10 pulgadas de lluvia al año. Además de sus temperaturas extremas, ya sean extremadamente frías o calientes, hace que todo carezca de humedad. La velocidad del viento es muy alta, la calidad del suelo es muy baja para cultivar vegetación y sus plantas crecen muy lentamente. Los desiertos mexicanos parecen inhóspitos y en apariencia infértiles, pero tienen sus atractivos de especies arbustivas. Entre los desiertos de México podemos mencionar el desierto de Sonora y el de Chihuahua. Bueno, ahora vamos a pasar a la anatomía y fisiología vegetal de las plantas desérticas. Las plantas se pueden clasificar de diversas maneras, por ejemplo, el tipo de flor, el tamaño que alcanzan una vez adultas, por la forma de sus hojas, pero en botánica hay una clasificación que se utiliza mucho, y es diferenciar las plantas entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son plantas de flor angiospermas que se caracterizan por tener un único cotiledón, es decir, que al germinar solo sale una única hoja primitiva en vez de dos. Pero lo interesante no termina aquí. De hecho, su crecimiento es muy distinto al que tienen las dicotiledóneas. ¿Por qué? Porque no tienen un crecimiento secundario verdadero, ya que no tiene cambium, que es un tejido vegetal meristemático situado entre la corteza y el leño, compuesto por una capa de células embrionarias. Otra característica interesante son sus raíces, que son adventicias, es decir, que todas salen de la misma base del tallo. Así, su sistema radicular es corto y no llega a profundizar más de 5 a 60 centímetros dependiendo de la planta. Además de que las hojas presentan nervaduras visibles paralelas, como en el caso de las monocotiledóneas que se presentan en el cuadro, por otro lado, en las plantas dicotiledóneas, aparte de tener dos cotiledones, tienen crecimientos primarios y secundarios, ya que la raíz que emerge nada más en germinar continúa creciendo como raíz primaria, también sus tallos. Y en otro detalle importante, si se corta una rama, enseguida se verán los anillos anuales, formados por un xilema y un floema. En estas ramas, así como el tronco, pueden engrosar con formación de leña o madera, y se aprecia un poco mejor en las características ya visibles en ese cuadro que se presenta. Bien, antes que nada, es necesario saber que el estrés hídrico es la principal adversidad que presentan la flora de esta región. Esto se debe a los lapsos prolongados de sequía y ante eso las plantas desarrollan mecanismos necesarios para su supervivencia. Bueno, los estomas. Los estomas son poros en la superficie de las plantas. Estos se rodean de células parenquimatosas especializadas y se encuentran generalmente en las hojas. Estos tienen dos funciones principales, que es el intercambio gaseoso y la regulación del movimiento del agua a través de la transpiración.
Cuando comienza el estrés hídrico, la planta sintetiza ácido abscísico, que es una fitohormona que ayuda a la regulación ante el estrés biótico y abiótico. Esta señala el cierre estomático y al unirse con los receptores proteicos en la superficie, activa mensajeros secundarios tales como el óxido nítrico, el calcio y algunas especies reactivas de oxígeno, que al final estimularán los canales iónicos, induciendo a la salida del agua de las células. Este hecho es el que provoca que las células finalmente pierdan turgencia y cierren los estomas. De este modo la planta es capaz de mantener su hidratación y así puede evitar la pérdida de agua en un lapso aproximado hasta que el estrés disminuya y puedan regresar a su normalidad. Los aspectos ecofisiológicos en las zonas áridas cuentan con diferentes formas de adaptaciones. Dependiendo de las condiciones y la zona, pues son los factores abióticos y abióticos que presentan pues las semillas en cuestión. En este proceso de adaptación cuenta con varios procesos para llegar a la germinación. Unos son procesos de adaptaciones y otras son dificultades que puedan tener. En el banco de semillas, pues hay dos tipos de factores que influyen en esas semillas que se conservan sin germinar. Unas son los intrínsecos, como los diversos tipos de latencia, inhibidores químicos, etc. Y los otros son extrínsecos, que es la escasez de agua, de luz, etc. La distribución espacial, que en la estructura de las comunidades vegetales y como fuente de alimentos para los animales. La depredación, que en este caso suelen ser las hormigas o algunos roedores que se pueden robar las semillas y esto evitaría que germinaran. La latencia, la viabilidad, que depende mucho la viabilidad pues de la especie y dependiendo de la especie es el tiempo en el que van a germinar, ya sea en la estación de verano o de primavera. Y pues al final la germinación, que es lo que terminaría por adaptarse de las semillas y llegar al proceso final. El agua como el factor más importante para que exista vida no puede faltar en ningún hábitat, incluso en los desiertos. Encontramos lo que comúnmente se llaman fuentes de vida u oasis. En México tenemos como ejemplo el Valle de Cuatro Ciénegas. El género de plantas más común dentro del Valle de Cuatro Ciénegas es Gypsophila, que vive cerca de ellos. Entre sus características anatómicas están su sistema radicular pivotante con rizoma vertical de donde salen raíces secundarias robustas con hasta 3 centímetros de grosor, un tallo leñoso con 8 ramificaciones laterales y crecimiento erecto y rígido, hojas opuestas lanceoladas y glaucas, así como inflorescencias dispuestas en panículas de color rosa o blanco. Pero dentro de los oasis también se encuentran comunidades compuestas por vegetación halófita y consiste en ambientes con hábitats salinos, que es lo que abunda en estas fuentes de agua. La forma en que lo hacen es con dos mecanismos diferentes, estando conformados por estructuras secretoras como tricomas secretores de sal o glándulas de sal, concentrando estas sales en los tejidos de sus hojas que luego mueren y caen, diluyendo la concentración de sales absorbidas en exceso en el agua retenida en tejidos especializados para esta función, como lo es el parénquima acuífero. Uno de los géneros más comunes y abundantes dentro de estas fuentes de vida es el género Espartina, que tiene 6 especies identificadas en México. Aquí se representa una de ellas, que es la Espartina alternifora. Otro tipo de planta que es típica en los oasis desérticos son las que comúnmente se le llaman plantas palmas o palmeras, siendo uno de estos géneros yucca. Como se mencionó anteriormente, una de las especies que más ampliamente distribuida está es Yucca carnerosana, que como características morfológicas tiene el ser una planta perenne de crecimiento lento, con altura de entre 3 y 10 metros. Su tronco grueso y escamoso rara vez se ramifica en la parte superior. Sus hojas de color verde azulado son rígidas y agrupadas en el extremo del tallo y son de color verde azulado. Su tallo floral crece en la parte central de la roseta y sobresale por completo del resto del follaje. Y sus flores son campanuladas o globosas con 3 pétalos, o sea, son monocotiledóneas. Existen dos tipos de plantas parásitas, hemiparásitas y holoparásitas, que son bastante comunes en el desierto y tienen ciertas características en común, como el desarrollo de una raíz de tipo haustorio,
que consiste en tener una estructura similar a fisuras o heridas del árbol hospedero. Introducen la raíz aquí, atravesando la peridermis, pasando a los tejidos de conducción y de aquí robar todo tipo de nutrientes. Las plantas hemiparásitas se caracterizan por presentar una fotosíntesis limitada, ya que hasta cierto punto pueden sintetizar luz solar, pero en su mayoría dependen del agua y minerales de la planta hospedera. El ejemplo más común de plantas hemiparásitas en desiertos es el muérdago desértico, o con nombre científico Phoradendron californicum. Esta especie tiene características particulares como no tener hojas, por lo que su fotosíntesis limitada depende del tallo únicamente. En invierno producen flores fragantes pero poco visibles y las femeninas bayas rojas con el fin de alimentar a las papamoscas sedosas que después dispersan sus semillas. Las plantas holoparásitas dependen totalmente de la planta que parasitan, ya que no son capaces de producir fotosíntesis por su cuenta, no tienen ningún tipo de clorofila, por lo que el color puede variar, y muchos obtienen agua a través de los estomas de sus hojas, como es el caso de Holisma sonorae, una planta perenne, o sea, vive más de 2 años, que es una especie endémica del desierto de Sonora y tiene como características especiales un tallo carnoso de 2 metros, un aspecto de hongo, su color es grisáceo, blanquecino o marrón, sus hojas glandulares en forma de escamas a lo largo de su superficie y sus flores son de crecimiento ancho y color rosa o púrpura con márgenes blancos. Este proyecto ha logrado conocer las estructuras morfológicas únicas para las plantas que habitan en un ambiente extremo como lo es el desierto, y son las que les ayudan a sobrevivir en estos ambientes inhóspitos. Como ejemplo tenemos a las escamas, que se ve que una de sus funciones es evitar la pérdida de agua y conservarla en forma de reserva para sobrevivir a periodos de sequía largos. Otras logran ese objetivo controlando la cantidad de agua que entra y sale por transpiración y otros tipos de termorregulación por estrés hídrico, que es la falta de agua. Este tipo de ambientes son los que se llaman xerófilos o ambientes secos. Algunas plantas llegan a desarrollar otro tipo de mecanismos ecológicos para sobrevivir en este ambiente, como lo puede ser parasitar a otras especies o acercarse a fuentes de agua llamadas oasis, para obtener ciertas ventajas al obtener humedad. Pero estas tienen que desarrollar otro tipo de estructuras secretoras, ya que las fuentes de agua desérticas son halófilas o ambientes salinos. E incluso muchas desarrollan algunos tipos de adaptaciones desde que son semillas, lo cual ya las pone en una ventaja mucho más amplia.